Vamos a saludar, Gustavo, ya a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado, al doctor Maximiliano Donoso, ex ministro de Gobierno. Con él vamos a hablar varios temas de coyuntura política. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Gracias, don Jaime, buenos días. Gustavo, buenos días. Buenos días. Mucho gusto de estar ahora nuevamente en Ecuador en Directo. Para mí es muy grato el participar en este espacio democrático con tan amplia cobertura y donde se puede decir la verdad sin limitaciones, donde se puede tratar los temas con madurez, con objetividad y con seriedad. Si me permite, don Jaime y Gustavo, como es costumbre en mi caso, voy a hacer una pequeña introducción para poder ver en contexto los temas que vamos a tratar el día de hoy. Con gusto, doctor. Gracias. El Ecuador es un país donde ocurren las cosas más insólitas todos los días. Doctor, le voy a pedir que, no sé si pueda bajar la pantalla o la cámara, o sea, es un poquito más para atrás. Ah, ya, muy bien. Ya, ahí está bien. El Ecuador es un país donde ocurren las cosas más insólitas todos los días. Aparecen toda clase de noticias y escándalos en el amplio espectro del convivir nacional. Los medios corporativos hacen lo suyo, es decir, publican solamente los temas que le benefician al poder, con total desparpajo. Los escándalos en el gobierno son estridentes y los ministros, más bien empleados del presidente, cumplen de manera descarada y sin sonrojarse sus órdenes, que a todas luces son para su beneficio personal y ni de lejos para el interés general. Varios ministros y funcionarios no tienen las mínimas condiciones de preparación ni conocimiento de lo público y en consecuencia no saben dónde está la línea que divide al Estado enfocado al bien general y al sector privado enfocado en acumular y enriquecerse. La desinstitucionalización, que para mí es un tema recurrente en los espacios que me permiten opinar, se respira en todos los sectores y ámbitos del país. Las élites, en su claro y absoluto irrespeto a la legalidad, los operadores de justicia enfocados en estructurar una justicia a la carta, el sesgo en las investigaciones, la reserva a conveniencia de quien tiene la responsabilidad de investigar, convertida en censora inapelable de las pruebas, audios y evidencias que ella publica a su antojo y sin ruborizarse, devenida una diva de la política, cree hacer concesiones al asistir a la Asamblea Nacional, órgano fiscalizador elegido por el pueblo y a quienes pretenden descalificar de manera sistemática. La derecha política acusa al progresismo de los delitos que ellos mismos suelen cometer. Resulta evidente la sumisión del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, al cumplimiento de consignas. Por ejemplo, en el caso de la destrucción del bosque protector de Olón, Estero Oloncito, por el escandaloso caso del proyecto inmobiliario de la esposa del presidente, señora Balbonesi, al respecto el señor Kronfle dijo a la opinión pública, negando la posibilidad de que ahí se cometiera alguna clase de violación de normas ambientales, como si su palabra fuese una sentencia inapelable, por ser sus amigos y a quien dice conocer, tratándose de una zona de reserva ecológica y tierra ancestral de los comuneros, con permisos a todas luces irregulares, cambiando categorías, etc. Es decir, la corporativización del Estado en su máxima expresión. Las comisiones de la Asamblea Nacional convocan a los ministros a que comparezcan como es su obligación legal y constitucional, y ellos asisten según su criterio y si es que tienen voluntad o no, incumpliendo así sus obligaciones legales, burlándose nuevamente de la legalidad. La comparecencia de la Fiscal General del Estado a la Comisión de Fiscalización, suspendida abruptamente por la fiscal, por la solicitud de un ex asambleísta de ser recibido en Comisión General, causó revuelo y la fiscal la llamó una emboscada. Eso no es así. Recordemos cuántas veces fueron recibidos en Comisión General delincuentes juzgados y sentenciados
como el caso de pareja Yanuseli, de Pablo Celi, de Carlos Poli desde el exterior, y ahí nadie dijo una palabra. Emboscada fue la que tendieron al defensor del pueblo, Freddy Carrión, liberado al fin luego de 3 años de cárcel en prisión preventiva y sin sentencia. En otro escándalo de lawfare increíble, felicitaciones a sus abogados, a la señora Priscila Chetín y su esposa, que mantuvo una lucha ejemplar, incluso poniendo en riesgo la seguridad personal y la seguridad familiar. A ellos, nuestros respetos y nuestro reconocimiento. Las causas que motivaron esa persecución no prescriben, y llegará el día en que sean resueltas en derecho. El primer paso está dado, la libertad del doctor Freddy Carrión. La violencia incontrolable en el país azotado por las 7 plagas de Egipto, las masacres a la orden del día, en el día y la noche, en la zona 8, en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Guayas, en peluquerías, parques, restaurantes, canchas deportivas, etc. En Los Ríos, donde a propósito, don Jaime y Gustavo, hasta la fecha no se sabe el nombre de la finca donde se confiscaron y se hallaron 22 toneladas de droga. Hasta ahora no está publicado el nombre del propietario de esa finca. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha disparado a más de 45 asesinatos. Y la ministra del Interior dice públicamente que el gobierno ha reducido la violencia en un 99% en este periodo comparado con el año anterior. La visión securitista del gobierno como de medida de solución de la violencia y delincuencia organizada ha fracasado en varios países. El problema de la violencia, la pobreza, el desempleo, la ausencia de inversión pública, el desabastecimiento en salud, educación, infraestructura, configuran un problema multidimensional que exige un Estado fuerte, articulado y enfocado en mejores condiciones de vida de su pueblo, aspecto que la élite que gobierna no conoce, no entiende y no le importa. Su palabra, cada día más devaluada, nos llena de preocupación y pesimismo. En relaciones internacionales, este gobierno ha sido una comedia de equivocaciones que han pasado factura y pasarán más facturas al pueblo. El caso del incidente ridículo con Rusia que afectó a los pequeños productores de banano y a los productores de flores, afectándoles en $25 millones a campesinos de la zona de Cotopaxi. Este gobierno transitorio tiene fecha de caducidad, pero los impactos de la violación flagrante de la soberanía territorial a la Embajada de México, el desconocimiento a la institución del asilo y sus características, que quien califica la condición de asilado es el país receptor, y este acto de fuerza irracional los colocó como un país feudal, incapaz de honrar las leyes de derecho internacional y las convenciones de la que el Ecuador es signatario. La política de los hechos consumados, como práctica normal de los gobiernos neoliberales, nos ha hecho retroceder a una suerte de fascismo autoritario. La comparecencia del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia es un tema muy serio. No se trata de arbitrajes internacionales de negocios negado masivamente por el pueblo en su consulta. Esa sí es justicia mundial. No son diferendos comerciales ni cortes de justicia de bolsillo. Los viajes, finalmente, los viajes del presidente al exterior, no exentos de escándalos y bulla, con agendas poco explicadas y no cumplidas, nos dejan como un país informal, improvisado, sin trascendencia alguna. Los escándalos judiciales que involucran al presidente y son públicos merman la confianza de los ciudadanos. La politización de la justicia profundiza el deterioro de la escuálida institucional que aún queda en este Ecuador pobre, sufrido y violento. Hasta ahí la introducción, mi estimado Jaime. Muy interesante, doctor, el análisis que usted hace. Describe todo lo que está viviendo este Ecuador del alma. Y toda la situación que en estos, diría yo, en este mes y días después del asalto a la Embajada de México, el país sigue de mal en peor, está en una terapia intensiva, yo diría. Escuchar a la ministra mentirosa
decirnos que la delincuencia ha bajado en un 99%, eso no se lo cree nadie. Y aparte, antes de ayer salió a decir o a pedir caridad para la policía, que la gente done, que el ciudadano done, que la empresa done y que a cambio van a tener incentivos tributarios. Imagínense, y entonces, ¿dónde está el dinero del IVA? Porque ellos nos vendieron eso de que había que incrementar el IVA porque había que financiar la guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Entonces, al país le mienten. Todos los días salen a mentirle estos señores. Y la gente algunos les cree. Algunos les creen a estas personas. ¿Pero por qué? Porque los grandes medios de comunicación son los encargados de elaborar las notas para hacerle creer a la gente que la mentira que le está diciendo el gobierno es verdad. Y que lo mejor es hacer lo que está proponiendo, en este caso la ministra. Donar dinero. Está pidiéndole caridad a la gente para financiar gastos de la policía. Cuando hace 2 meses atrás nos decían que había que 2 meses, 3 meses, había que subir el IVA para financiar los gastos de seguridad. ¿Qué le parece? Usted lo ha dicho, don Jaime, usted lo ha dicho, mire, ese es el problema cuando sube y a mi juicio, perdón la expresión que voy a usar, pero la presidencia de Daniel Noboa, para mi juicio, es absolutamente accidental. Yo he sostenido en este espacio y en otros que Daniel Noboa se sorprendió al haber sido electo presidente de la República. Y eso don Jaime, es claramente demostrable. ¿Por qué? Es evidente que el gobierno de Noboa no tiene un plan de gobierno. Acuérdese cómo escogieron a su vicepresidenta, que antes de posesionarse ya tenían contradicciones entre ellos. Ahora vea usted la persecución que le están montando a la vicepresidenta. Yo no la defiendo porque también considero que es una persona que tiene una visión del mundo y del país absolutamente ajena a la realidad. Pero fíjese eso, fíjese el gabinete, cuánto tiempo le tomó en armar su gabinete. Y ve el gabinete que tiene, mi estimado Jaime, es un gabinete de empleados. Si usted se pone a ver, la ministra del Interior, antes ministra de Gobierno, es abogada de Daniel Noboa con su hija, con su estudio jurídico. El actual presidente del Consejo de la Judicatura, una persona que tiene una trayectoria profesional y que en el libre ejercicio de su profesión... También ha sido abogado, ¿no? Abogado Álvaro Román. De Daniel Noboa, exactamente. Quien suscribió una supuesta acta a nombre de los propietarios del solar ese en Oloncito, es designado por el presidente, representante del presidente ante la ANT. La señora, ¿cómo es? Saide Fichi, no me acuerdo bien cómo se llama. Saide Fichi. Exacto, que no tiene la menor idea, don Jaime. ¿Cómo es posible que una ministra de Ambiente, en una entrevista, haya dicho que el río Garrapata tiene 15,000 kilómetros de largo? O sea, esta señora, ¿dónde vive? ¿De qué se trata? Que vaya a seguir maquillándose, que vaya a seguir siendo amiga y que hagan lo que quieran. Doctor, pero y la otra que dijo que la Amazonía era un país. Que la misma, exacto. También dijo que le encanta que la Amazonía se convierta en un país. O sea, estamos gobernados por gente que no entiende, no conoce el Estado, no diferencia, como dije yo en mi análisis, don Jaime, dónde está la línea que divide lo público de lo privado. Porque lo privado es legítimo. Lo privado, todos reconocemos la importancia que tiene dentro del rol de la economía. Pero lo estatal es servicio. Lo privado es utilidad, es acumulación. Entonces, si usted va con una mentalidad del sector privado al sector público, está fuera de la realidad, pues. Me parece una desvergüenza el que se pida contribución, como usted anotó, para darle a la policía. Entonces, ¿dónde está la recaudación de impuestos? Que dicho sea de paso, don Jaime y Gustavo,
Hay un análisis de un economista reputado que dice que la recaudación del IVA en el mes anterior se redujo notablemente. Obvio, pues. Y se lo anunció eso. Pero claro, don Jaime, son medidas restrictivas al consumo. En una sociedad donde el consumo está minimizado porque reina y campea la pobreza, el desempleo, la ausencia de recursos. Vea usted, o sea, todo el escenario es catastrófico. Realmente produce angustia, produce tristeza. Vuelven los datos de las encuestas serias a hablar de porcentajes de más del 50%, 54, 55% de desánimo, de desaliento en la población, de no ver un futuro claro, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Banalizar el poder. Porque es eso, es banalizar el poder. ¿Qué hacemos en materia de relaciones internacionales? Por favor. El papelón que hicimos con el caso de Rusia. Y bueno, ya algo que ya no es papelón. El grotesco asalto a la Embajada de México, que no tiene justificación ninguna, don Jaime. Ninguna. Porque no es el Estado ecuatoriano quien debía calificar la condición del asilado que reconoció el gobierno mexicano. Y eso no lo digo yo, independientemente de simpatías o antipatías con el caso del ingeniero Jorge Glass. Eso no tiene nada que ver. Es el haber irrumpido en un territorio extranjero de manera violenta y agresiva. Todos los países condenaron, Jaime, todos, incluidos los Estados Unidos, porque si usted no hace eso, mañana se meten a su embajada, pues ¿y con qué cara va usted a reclamar el ejercicio de la soberanía territorial, de la institución del asilo, del respeto a las convenciones internacionales, del respeto a los acuerdos suscritos entre naciones? Entonces, ¿por dónde van? ¿Por dónde van? El ministro... Doctor, ¿y qué le parece que los grandes medios han salido a justificar ese asalto a la embajada? Y todos los días lo dicen, ¿eh? Y descalificando bueno, ellos acusan directamente de que había un prófugo dentro de la embajada o un delincuente. Exacto, ellos califican, ¿no? Entonces, vea, don Jaime, yo creo que el servilismo grotesco de los medios comerciales de comunicación está empezando a declinar, ¿no? Está empezando, esa es una percepción mía a lo mejor, y ojalá no esté equivocado. Porque ya nos mienten, pero de la manera más descarada, pues. Nos mienten frente a los hechos ciertos, don Jaime. Hemos regresado a los años 90, Jaime. Acuérdese lo que era el Ecuador en los años 90. Llenos de ONGs, llenos de comisiones de notables, llenos de comisiones para que resuelvan el problema del puente tal, de la comisión tal, para que resuelva el problema. Ya están haciendo comisiones, ¿no? Para hacer proyectos. Exacto. ¿Pero qué son? ¿Comisiones de negocios o de qué? Ese es el tema, pues, don Jaime, ese es el tema. Ese es el resultado de haber desinstitucionalizado al país, pues. Cuando la estructura del Estado es desmantelada, entonces surgen estos espacios donde melan quienes manejan los conceptos de las organizaciones no gubernamentales, que en los años 90, don Jaime, usted se acordará, el país era dominado por las ONGs, Quien vino a poner coto fue el presidente Rafael Correa, y hay que decir las cosas con nombre y apellido, donde se trazaron la línea entre lo público y lo privado, donde cada quien fue a lo suyo con responsabilidad, donde se hizo una estructura estatal sólida que responda al bien general, no al bien particular. Entonces, estamos viviendo en una situación trágica, don Jaime. Estamos viviendo en un momento sumamente complejo. Vea usted, don Jaime, el caso del doctor Freddy Carrión. Ese es el lawfare y ese es el abuso y el manoseo de la justicia de la manera más infame. Una persona que estuvo 3 años preso con prisión preventiva y sin sentencia. No, pues eso ya. Oiga, y esa gente que sentenció al doctor Carrión, ¿podrá dormir tranquila? ¿O no? Son sinvergüenzas? Ay, mi querido don Jaime, estamos viendo el deterioro ético a nivel de país. Es un deterioro ético total. Como yo digo con ironía profunda, la gente en el Ecuador se gana la vida, aunque sea honradamente,
porque ya la corrupción es una cosa que invade todos los sectores, la informalidad, el abuso. El doctor Carrión, acuérdese además qué motivó la persecución al doctor Freddy Carrión. La denuncia que hizo por crímenes de lesa humanidad contra Lenín Moreno, contra María Paula Romo, contra el ministro Jarrín y contra el ministro Rosero. Eso es lo que motivó la persecución y a eso me refería en el análisis cuando dije que son casos que no prescriben, porque son crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí se dio la respuesta, ¿no? De todo el poder para aplastar a una persona que se atrevió a defender los intereses del país, a defender los intereses del pueblo. Por eso es que yo celebré con alegría la liberación del doctor Freddy Carrión y le reconozco a ese grupo de abogados y a esa maravillosa esposa del doctor Freddy Carrión que dio una lección de lealtad, de lucha incansable, poniendo a riesgo inclusive su vida personal y la de su familia. Eso es ejemplar, no el manoseo arrogante de la justicia, ni las investigaciones selectivas, ni la demostración de muestras a la carta. Yo saco los videos que a mí me convienen y no saco los que no me convienen. Por favor. El caso del terremoto de Manabí es del año 16. ¿Y qué es lo que ha pasado con el León de Troya? ¿Qué ha pasado con el Gran Padrino? ¿Qué pasa con Luque Lecaro, que la Cancillería y si no se mueve para traerlo? Porque va a cantar como canario, pues, don Jaime. Y ahí van a caer todos, pues. Ahí caen todos los pisos estos que han saqueado el país y siguen haciéndolo con total desvergüenza. Porque además, esta arrogante élite que tenemos, despreciable, don Jaime, se burla del país. Hacen gala del irrespeto a la legalidad. Se burlan, no les importa. Fíjense usted esa secretaria de comunicación que salió a decir que ya lo de Mononcito ya se acabó, pues ya hay que pasar la página, eso ya no es problema, ¿no? O sea, claro, usted cometió un delito, violenta la normativa ambiental y todo lo demás, pero ya pasó, pues ya pasó. ¿Cómo se trata, de quién se trata? Ya. Fue un error. Y el señor Kronfle tiene la cachaza de salir a decir públicamente que él no cree que haya ahí ninguna irregularidad, porque él conoce a la familia del presidente desde hace años. ¿Qué garantía es la palabra del señor Kronfle? ¿Qué garantía es? Lo está defendiendo. Evidente, pues. Cumplen consignas. Y ahora la persecución a la asambleísta Pamela Aguirre por haber intentado permitir una comisión general, más allá de quién se trate, más allá. Pero como yo digo en mi análisis, don Jaime, cuando el inefable Villavicencio era presidente de la Comisión de Fiscalización, por ahí desfilaron todos los delincuentes. Claro, estuvo Carlos Pareja. Juzgados y confesos. Pareja, Yanuseli, Celi, Poli, toditos. Y ahí sí nadie dijo nada, ¿no? Nadie dijo nada. Ajá. Pero claro, como lo que iba a decir seguramente Aliaga, le iba a afectar directamente a la fiscal, ahí se levantó furiosa y se fue, pues, ¿no? La diva de la política, que no va a ser, que nos hace el favor de no ser candidata a la presidencia de la República. Ya basta, pues, ya basta el irrespeto, ¿no? Doctor, Iván Endara nos dice, hay otra funcionaria del gobierno que no sabe el significado de quintiles, es una coordinadora del MIES, pero bueno, voy a darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes para el doctor Maximiliano Donoso. Gracias, Jaime. Doctor, buenos días. He escuchado atentamente la explicación que usted nos ha dado al respecto, pero aquí me queda una duda y me gustaría saber su parecer. Se dijo por parte del gobierno y se le pidió al pueblo la comprensión del incremento del IVA. La Asamblea Nacional, creo yo, que cayó en ese juego y permitió que así ocurriera. No, implantaron el 15% del IVA cuando decían que era el 13% y se suponía que eso iba a servir para cubrir los gastos de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Pero sale la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en una actitud totalmente incomprensible de parte de un ministro, a mendigar al pueblo ecuatoriano un apoyo para poder pagar los arreglos de los vehículos de la policía, para poderle comprar vehículos, para poderle comprar chalecos. O sea, ¿cómo se debe leer esto? Porque dinero al Ecuador ha entrado, doctor. 2.000 millones
le adelantó el Fondo Monetario Internacional a este gobierno recién. 800 millones la CAF. Entiendo que Canadá está entregando algo así como 89 millones de dólares canadienses. La pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Por qué se mendiga al pueblo de esta manera? ¿Por qué se lo engaña? Vea, don Jaime, los recursos que recibe el Estado, que fueron 4.000 millones del Fondo Monetario Internacional, 800 de la CAF, y estos 80, última noticia proveniente de Canadá, esos recursos son utilizados para repagar la deuda externa, Gustavo. No son utilizados para la inversión necesaria en seguridad, en educación, en salud, en infraestructura. Hay 48 carreteras destrozadas en el país. Y la respuesta a los ministros es que ya vamos a ver porque no hay plata. Es el señor ministro de Finanzas que contesta como si es que fuera su empresa. No tengo plata, no voy a pagar. Esa es la destrucción del Estado. Eso es el objetivo del neoliberalismo, desmantelar el Estado. Yo mencioné hace un rato que un connotado economista, y lo voy a decir, leí un dato, un Twitter de Marco Flores, que decía que la recaudación del mes anterior del IVA se ha reducido. Obvio, pues, obvio, porque elevar el IVA desalienta el consumo, pues encarece las cosas, Gustavo. Este gobierno es un gobierno que no tiene el menor interés de atender las necesidades de la gente. No tiene el menor interés y está demostrado. Todo es marketing en este gobierno. ¿Qué tal cosa que vamos doctor, a inaugurar? Tal otra cosa, en fin, y vea usted esto, es una cosa, y por eso me ratifico en que el Ecuador ha vuelto a los años 90. Acuérdese lo que era. correcto. Y esa recesión que estamos viviendo hoy en el país, en el tema económico, es el caldo de cultivo para que crezca aún más la necesidad de la población de buscar la manera de conseguir subsistir, y está llevando a muchos jóvenes a caer en la trampa de la delincuencia. Pero claro, vea Gustavo, un dato oficial, 70.000 muchachos adolescentes no se inscribieron en el nuevo ciclo de educación de la costa. Esos chicos van a engrosar las filas de la delincuencia, pues, porque además el esquema es perverso, Gustavo. Esos chicos que emulan, ¿no es cierto?, lo que los medios corporativos nos han intoxicado desde hace muchos años, que yo siempre, y no solo yo, sino muchas personas reclamábamos a los canales corporativos que dicen que educan con todas las narconovelas, pues. Terminan vendiéndole la imagen a un muchacho que vive en el suburbio, que no tiene agua potable, que no tiene condiciones de vida, que no tiene acceso a la educación, al dinero fácil, pues. ¿Y cuál es el dinero fácil? El sicariato, pues, el robo, el asalto. Entonces ahí usted tiene un semillero de delincuencia enorme. Por eso, Gustavo, el concepto de securitización de la sociedad, que es militarizar, y los estados policiales, no resultan, porque por la vía de la represión usted no resuelve un problema de subsistencia, un problema de vivencia de los sectores más amplios y más pobres del país. Tiene que darles posibilidades de empleo. ¿Por qué se requiere inversión pública? Porque eso reactiva la economía, pues. Porque eso permite que las constructoras hagan carreteras o solucionen problemas viales o repavimenten lo que sea, o que se hagan construcciones grandes. Por ejemplo, el quinto o sexto puente que planteaban hacer en el Guayas, o qué sé yo, proyectos hidroeléctricos. Fíjese lo que estamos haciendo. Contratando barcazas, alquilando barcazas. ¿Por qué? Porque no se cumplió el plan maestro de energía. Porque ahí estuvo en el gobierno anterior un sinvergüenza de ministro de Energía, que además se dio el lujo de decir en la asamblea que se sentía orgulloso de no haber permitido que el sistema eléctrico se invierta un centavo, porque eso hay que dar al sector privado. Estos son piratas sin barco, mi querido Gustavo, salteadores de caminos que se han tomado el gobierno. Ese es el problema. Esa es la tragedia del Ecuador. Y se viene una tragedia mayor porque ya se anunció
hace pocas horas la llegada del fenómeno de la Niña, que no es más que la sequía, que en algún momento podría afectar en los meses de septiembre, agosto, septiembre. Entonces, esta situación que al momento la gente la está tomando suave porque no hay corte, se va a volver a presentar en cualquier momento. Y sin embargo, como usted bien dice, los medios de comunicación hegemónicos pintan una situación como que el gran salvador ahora es el ministro, ¿no? Hoy escuchaba en la radio a un entrevistador, que no vale la pena nombrarlo, decía: ojo con esta figura política, prominente candidato para el 2025, el ministro de Energía encargado. Entonces, no tiene que decirme quién es el entrevistador, yo ya puedo adivinar. Claro, pues, mi querido Gustavo, vaya. Es el señor Benedetti, ¿ya? Juan Javier Benedetti. Radio Centro. Exacto. Entonces, ahí están las cajas de resonancia del poder, mi estimado Gustavo. ¿Cómo no? Doctor, pero a ver, se nos viene este problema, que es un problema muy serio, porque si bien estamos viviendo una recesión que se agravó más con esto de los cortes de energía y que ahora por ahí se pretende estabilizar, pero va a ser muy poco porque ya viene junio, julio y en agosto, o sea, en 2 meses más vamos a volver nuevamente a la situación de corte si es que no se soluciona esto rápidamente. Pero este no es un tema de contratar barcazas, sino ya se habla de que Coca-Cola Sinclair va a caer en cualquier momento. Lo mismo dijeron antes de los cortes, pero ¿qué están haciendo para evitar que esto ocurra? Entre otras cosas, justificando las crisis para entregar al sector privado el patrimonio del Estado, en algunos casos, y en otros casos, Gustavo, porque una de las características del gobierno neoliberal es la ausencia total de planificación, pues, porque los neoliberales radicales, ¿no es cierto?, piensan que la mano invisible es la que soluciona los problemas del mercado. Entonces, los gobiernos neoliberales se jactan de haber eliminado la planificación, porque eso está bien para los comunistas, la planificación. Esa es una de las características de los gobiernos neoliberales. Por eso estamos repletos de ministros improvisados que no tienen la menor idea de lo que hablan ni de lo que hacen, y de un presidente diletante, ¿no es cierto?, que no se sabe, que a veces habla, otras veces no habla, que es el rey del mercadeo, porque eso está demostrado. La corporación Novoa, si algo tiene fuerte, es el marketing, ¿no? Por eso está posesionada con todos sus productos como está. Entonces, para el presidente, lo que le dieron es a que juegue monopolio con el Ecuador, como si fuera su propia empresa. Entonces, por supuesto que estamos en la ruina, pues. Y lo más grave de todo es que hay gente que le cree, como decía usted, Gustavo. Hay gente que a través de la cobertura bestial de los medios corporativos, porque no dejan espacio, ¿no es cierto?, nos mienten recurrentemente. Y eso está pasando, Gustavo, no en el Ecuador. Eso está pasando en la región y en el mundo. Los medios corporativos comprometidos con los nuevos modelos de acumulación de capital. Vea usted qué nos llega a nosotros respecto, por ejemplo, del tema de Ucrania. Todo filtrado por los medios occidentales, pues, que le aplauden como focas a la OTAN por toda la bestialidad que hacen al financiar la guerra del bailarín de Zelensky, un presidente pero de circo, ¿no? Entonces, este es un tema global, Gustavo. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Esto no es un tema casual ni regional en el Ecuador. Esto es el cumplimiento de una agenda regional. Déjeme pasar a un punto adicional para explicar esto. La señora general Richardson, jefe del Comando Sur, hizo una declaración que los Estados Unidos están sumamente preocupados por la incidencia de China en América Latina. Pero por supuesto, en el Perú están construyendo el puerto multimodal más grande de la región, con una inversión de $3.500 millones. Así es. Entonces, y además los chinos están en la región. Inclusive entiendo que plantean una carretera que junte el Pacífico con el Atlántico. Eso, digamos, trabajado y financiado por los chinos. Entonces, es un tema de hegemonía, pero de hegemonía geopolítica, pues. Nosotros somos un chiste, pues, dentro del entorno internacional, pues, Gustavo.
tenemos que ser auténticos. Nosotros confrontando con México, yo no quiero decir que el Ecuador sea menos, no, no, no. Nosotros somos un país maravilloso, gobernados por ineptos, gobernados por corruptos, que eso es otra cosa. Pero el Ecuador y su pueblo es un país magnífico, luchador, convencido de su propia fuerza, de su propia identidad. Pero este es un tema geopolítico. Los últimos 3 gobiernos han aplicado aquí la agenda norteamericana. Acuérdense los acuerdos firmados por el inefable canciller Holguín del gobierno de Lasso y por Lasso, entregando la soberanía al gobierno de los Estados Unidos, en todo, posiblemente permitiendo inclusive la presencia de militares extranjeros a quienes pretenden darles inmunidad diplomática. Eso ocurría en la base de Manta antes de que saliera del país. Y si usted revisa datos históricos, en Manta hubo una enorme presencia de violencia durante la presencia de la base de Manta y de abusos de militares norteamericanos en la sociedad de Manta. Entonces, esto hay que verlo así. Y esto no se trata, Gustavo, de ser enemigos del sector privado, de ser enemigos de los Estados Unidos. No, no, no. Estamos analizando cómo opera la geopolítica. Y la geopolítica es esa. Los Estados Unidos recurrentemente hablan que no hay que perderse, que el enemigo no es Rusia, que el enemigo es China, pero lo dicen abiertamente. Entonces, hay que mirar desde varias perspectivas, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros pues, somos simplemente, los gobiernos últimos han sido simplemente títeres y ejecutores de políticas impuestas desde afuera, a quienes les importa un comino lo que le pasa al pueblo. Y en el ajedrez geopolítico que usted muy bien ha definido, ¿cómo está Ecuador? Yo lo veo abandonado totalmente y bueno, no tan abandonado porque está el gobierno norteamericano haciendo sus mejores jugadas con sus alfiles de poder. Pero, ¿dónde está Ecuador? ¿Quién está respaldando a Ecuador? No, pues hemos tenido un retroceso, por eso le dije Gustavo y Jaime, hemos retrocedido a los 90, ¿no? Hay que reconocer que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa, entre muchos de sus aciertos, ¿no es cierto?, fue colocarle al país en el concierto internacional con una gran respetabilidad, ¿no?, como un ejemplo de lo que es intentar el estado de bienestar para la mayoría del pueblo, ¿no? Por eso es el ataque sin tregua pues, a la Revolución Ciudadana y particularmente al presidente Correa, ¿no? Porque el efecto de la política que se aplicó en el país fue un efecto que afecta a los intereses extranjeros de las transnacionales y de la derecha, pues. Acuérdese todo lo que hizo, acuérdese el manejo y la renegociación de los contratos petroleros, de los contratos mineros. Por supuesto ya volvimos al pasado, ¿no? Sí, donde ministros de recursos naturales, que ya no se llama así, sino de energía, unificaron energía y petróleo en un solo ministerio para ahorrar. Son unos imbéciles, Gustavo. ¿Para ahorrar qué, pues? El último dato que acabo de leer, la producción petrolera en el último mes se ha reducido en 3.5%. O sea, ni siquiera cumplieron lo que prometieron. Ese Lasso, ese banquero cortabilletes, que dijo que iba a subir la producción a 1 millón de barriles. Decreció la producción, porque ahí estaba el inefable del doctor Fernando Santos, queriendo entregar toda la infraestructura energética del país al sector privado, porque lo que ha sido es abogado defensor de los intereses extranjeros toda su vida. Ese es el problema, ese es el problema. Es un problema de compromiso con la nación o de compromiso con los capitales locales o extranjeros. Esa es la disyuntiva. Acuérdese cuando Andrés Arauz le dijo a Lasso, el banco o la patria, y Lasso se quedó callado, porque evidentemente Lasso escogió el banco, pues, nos ha demostrado con creces, ¿no? Esa es la tragedia, Gustavo, y por eso es que este medio que es tan importante, que penetra tanto, qué bueno tener la oportunidad de hablar así, porque esto ayuda de alguna manera a dar otro punto de vista, como suele ocurrir con entrevistadores que trae Ecuador en directo. Jaime. Doctor, tengo una última inquietud. Esta semana, el Ministerio de Finanzas norma en el tema de reserva
cierta información por 15 años. Tenemos justamente la imagen de lo que publica el portal Primicias, que dice: el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una nueva política para la clasificación, registro y custodia de información pública, reservada y confidencial. La norma fue publicada por acuerdo ministerial en el registro oficial del 13 de mayo. El reglamento es de obligatorio cumplimiento para los servidores del Ministerio de Economía, en especial aquellos que generen o gestionen documentación clasificada como pública, reservada y confidencial. Por 15 años vamos a tener información reservada dentro del Ministerio de Finanzas. O sea, lo que haga este gobierno, prácticamente nadie podrá sacar esa información. El que saque ya sabe a lo que se va a tener, ¿no? Seguramente lo meterán preso. ¿Por qué tiene que hacer eso este gobierno? Vea, don Jaime, yo no le puedo responder con total puntualidad, pero a mí me parece que ese acuerdo ministerial es ilegal. Usted puede declarar, hay categorías, además más bien relacionadas con la seguridad nacional, es decir, con seguridad interna y defensa, para tratar temas como reservados, secretos y secretísimos. Y esa calificación normalmente lo hace el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Yo creo que hay que averiguar esto, qué bien que traiga a colación esto, porque para mí eso... Pero de esto no están discutiendo los medios, los grandes medios, ¿ah? ¿Qué van a discutir? Pues ¿cómo van a discutir si lo que quieren es tapar todo el manejo de... Vea, don Jaime, el presidente Correa dejó en 41,000 millones el año 17 la deuda y ahora estamos en 80,000. ¿Dónde están los 41,000 millones de dólares en que incrementaron la deuda al Ecuador? Nadie sabe, nadie sabe. Por eso yo recurrentemente en el Twitter suelo poner, cuando se refieren a estos temas, que es urgente una auditoría forense de la deuda desde el año 17 hasta el año 23. Es urgente, porque tenemos que saber a dónde fueron esos recursos. Se robaron, mi querido Jaime, se robaron. ¿Qué es lo que pasa? Ese decreto se debería intentar, ¿no es cierto? ¿Qué quieren ocultar, doctor? Porque solo reservado es el tema de seguridad nada más. Exactamente, por eso le digo, habría que poner un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Constitucional, una acción de protección sobre ese acuerdo ministerial, que a mi juicio, no le puedo hablar con toda certeza, no tiene un respaldo técnico, porque no es cuestión de un reglamento, tiene que basarse en una ley que por la naturaleza de la información sea necesario ser tratada como reservada o clasificada. Doctor, es el colmo. Quiero agradecerle, doctor, por su tiempo. Excelente exposición. Muchísimas gracias, don Jaime, Gustavo. Un abrazo. Y sigan adelante en esta cruzada, ¿no? Siempre que vive el Ecuador, este Ecuador que amamos tanto y que nos duele tanto, mis queridos amigos. Gracias al doctor Maximiliano Donoso, ex ministro de Gobierno, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.